Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 217 de la lectura de la palabra, y ya estamos en Juan capítulo 20, versos del 1 al 18. Seguimos sorprendiéndonos con la palabra y con las cosas que encontramos y descubrimos en ella. Indiscutiblemente no hay accidentes para las cosas de Dios. Juan capítulo 20, 1 al 18 dice así: El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, estando aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: Se han llevado el cuerpo del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido las Escrituras, que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Viéndose ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto a Jesús y que él había dicho estas cosas. El primer día de la semana, el día de nuestro Señor, el día que Él venció la muerte y resucitó. A partir de ese día, de esa mañana maravillosa, los creyentes reservaron ese día, el domingo, para reunirse y recordar la grandiosa resurrección de nuestro Señor. Desde ese día los creyentes llamaron el día del Señor, para recordar y celebrar que Cristo no está muerto, sino que Él está vivo. Cada domingo que vamos y celebramos juntos, celebramos que Jesús está vivo. No simplemente en Semana Santa, sino aquellos que son creyentes los celebramos incluso cada mañana, porque cada mañana sus misericordias son nuevas. Aunque Jesús había declarado múltiples veces que iba a resucitar, en ese momento era más de lo que ellos podían creer. Se necesitaría que Él se mostrara vivo para que entendieran que Él venció la muerte, y así lo hizo. Por 40 días estuvo Jesús con muchos de sus discípulos, mostrando con pruebas infalibles que Él verdaderamente había resucitado de entre los muertos. En Hechos 1:3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas infalibles, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Hay algo bien distinto
y esto es lo poderoso y lo increíble de la palabra, entre la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11:44 y la resurrección de Jesús, que me impactó mucho. Mientras Lázaro salió de la tumba vendado completamente, el cuerpo de Jesús, aunque físico y material, fue glorificado y pudo pasar a través de las vendas. De la misma manera que más tarde apareció en la habitación cerrada en Juan capítulo 20:19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, está hablando del mismo día de la resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz con vosotros. El estado de sus vendas y el sudario indica que no hubo robo, como algunos creen que aconteció. Si alguien se hubiera robado el cuerpo de Jesús, no le hubiera quitado las vendas ni las hubiera dejado intactas, ya que transportar el cuerpo desnudo completamente de Jesús, especialmente cuando había sido preparado con aceites y aloes, hubiera sido mucho más difícil e inconveniente llevarse el cuerpo de esa forma. Me sorprendió mucho los detalles que dice Juan, que sus vendas y el sudario se quedaron ahí. Eso es algo sencillo, pero prueba poderosa que Jesús fue glorificado en su cuerpo y que sus vendas se quedaron ahí donde a él lo sepultaron. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido las escrituras, que era necesario que él resucitase de entre los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Recuerden que Jesús, Dios con nosotros, vino por representación de nosotros, y vimos que cuando estaba con Poncio Pilato, él lo declaró inocente, sin culpa, sin algún pecado y sin crimen, y de esa forma Dios nos creó a nosotros para mostrar esa misma imagen, que no tuviéramos pecados. Pero cada uno de nosotros se desvió como oveja y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Él vino para representarnos a nosotros, y todo aquel que cree en Él, de la misma forma que Él resucitó, asimismo nuestros cuerpos serán glorificados y resucitados. No sé si entiendes eso y el poder de lo que Jesús hizo por nosotros. Ni Pedro ni Juan entendieron las escrituras que decían que Jesús se levantaría. Incluso el salmista en Salmo 16:10 declara que Él no se quedaría en el Seol, sino que sería levantado. Esto es evidente también en las escrituras y en los informes de Lucas, Mateo y Marcos. Jesús había dictado su resurrección, pero ellos no habían creído que esto era posible. Mateo 16:21 al 23 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, pero no quedarse ahí, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontecerá. Ladrones no se llevaron el cuerpo de la tumba. Esto fue obra del Espíritu Santo, quien lo levantó de entre los muertos, y lo podemos ver en Romanos 8:11, donde dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Qué lindo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. La sensación de dolor y de pérdida de María fue lo que la llevó de vuelta a la tumba. Aparentemente no se había cruzado ni con Pedro ni con Juan, y por lo tanto no sabía de la resurrección de Jesús. Lo podemos ver en el verso 9. María Magdalena estaba fuera llorando. Qué triste, ¿verdad? Cuando una persona te ha cambiado la vida, te ha cambiado tu lamento en baile, te ha transformado tu vida y te ha hecho parte de un grupo especial, te ha hecho parte de las ovejas. Por supuesto,
vas a estar desorientado, desorientada, y estaba llorando fuera del sepulcro. Se inclinó a mirar. Qué linda, ¿te puedes imaginar eso? María Magdalena llorando y se inclina adentro. Su propósito al venir de madrugada era terminar la preparación del cuerpo de Jesús, trayendo más especies. Jesús, qué lindo, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Esa pregunta me la está haciendo a mí, te la está haciendo a ti. En tu situación, ¿por qué lloras? Y en tu situación tan difícil, ¿a quién buscas? Qué lindo. Ella, pensando que era el hortelano, dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Viéndose ella, le dijo: Raboni. María no sabía que era Jesús hasta que Él la llamó por nombre. Qué hermoso que Jesús te llame por nombre. Podrás estar en situaciones horribles en tu vida. Podrás estar en momentos donde perdiste todo. Pero si el Maestro te llama por nombre, todo, pero todo se calma. Juan capítulo 10, 27, Él le dijo estas palabras a los fariseos y religiosos. Dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las llamo y las conozco y las llamo por nombre y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. María Magdalena fue enviada con las gloriosas noticias de la resurrección y fue fielmente e hizo lo que Jesús le ordenó. Nosotros también somos llamados con esas gloriosas noticias a declararlas al mundo, a un mundo lleno de confusión, a un mundo que vive en su propio pecado pensando que están viviendo en la verdad. Estamos llamados a declarar esas noticias de que Jesús no está muerto. Jesús está vivo y está sentado a la diestra del Padre, representándonos a cada uno de nosotros. ¿Estás preparado? ¿Estás dispuesto a aceptar que Él quiere una mejor vida para ti? Que Él quiere que vivamos en santidad y en obediencia. Y en esa santidad y obediencia que emane del amor que Cristo ha depositado en nosotros. Y que si te sientes desorientado, desorientada, perdido, perdida, buscando en otras cosas el verdadero amor, la verdadera paz, la verdadera tranquilidad de tus pensamientos, solo hay un lugar en el cual vas a encontrar esa paz, y es al escuchar que Jesús en esta mañana te está llamando por nombre, para que tu vida se calme y tú vengas a los pies del Maestro, el cual no está muerto, sino que está vivo. Hay muchas evidencias de que Cristo murió, pero el sepulcro no lo pudo aguantar. La muerte no pudo con Él, y todo aquel que cree en Él también resucitará y será glorificado, y estaremos sentados a la diestra del Padre. ¿Por nuestras obras? ¿Por lo que hemos hecho? No. Simplemente por nuestra fe, que nuestra salvación se encuentra simplemente y solamente en Jesucristo. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermosa mañana.